Hola, me llamo Fritz. El verano pasado yo hice un viaje a Madrid, España, con mis amigos Frank y John. Compramos el boleto del avión 2 meses antes que el viaje, tan los boletos fueran baratos. Pero los boletos no fueron tan baratos. Pagamos más de $600 cada uno para los boletos. Fuimos al aeropuerto de Newark en Nueva Jersey. El paseo del avión fue bueno. Practicamos nuestro español hablando con las otras personas en el avión. Llegamos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, a las 5:30 de la mañana. Frank fue emocionado, lo dije relajarse. El aeropuerto fue hermoso. Había colores por todas partes. Las personas fueron jóvenes y hermosas. Nosotros solo tuvimos 6 bolsas. Tomamos las 6 bolsas al taxi. El conductor del taxi, Juan, no podría parar de hablar. El tiempo en Madrid estuvo calor. Madrid fue directamente en el centro de España, así que fuimos cercano a todo. Juan nosotros trajo al Hotel Vilamagna. Fue muy caro, pero pagamos más temprano en el año para nuestras reservaciones. El hotel fue milagroso. En la frente fue una fuente grande. Nosotros comimos desayuno en el vestíbulo del hotel. El cuarto fue grande con un balcón. Podría ver todo Madrid del balcón. Frank y John fueron cansados, pero no me. Quise divertirse. Juan nosotros tomó a la harina de Telefónica. Mis amigos y yo adoran baloncesto. Al jugar vimos Pau Gasol, Marc Gasol y Ricky Rubio de la caminata de NBA en la arena. Ellos también juegan para el equipo nacional español. Anduvieron a nosotros y nosotros desafiaron a un juego. Estuvimos nerviosos jugarlos. Perdimos el juego, pero fuimos divertidos. Al día siguiente, nosotros despertamos a mediodía y la comida tenida en Zalacaín, un restaurante español en Madrid. Muchas personas dicen que es el mejor restaurante en Madrid. Zalacaín es carísimo. Tuve el monkfish ragu, Frank tuve oysters con caviar y sherry gravy, y John tuvieron butterfish con black truffle nigiri. Todos gastamos el tercer día de nuestro viaje en el hotel enfermo. Fue el martes y todos nosotros no enfermos. Nosotros quisimos aprender su historia de Madrid. Fuimos a Almudena Cathedral. La arquitectura fue hermosa. Después de que fuéramos al Museo de Prado, que es muy famoso también. El arte fue magnífico. Vimos pintoras y más pintoras. Regresamos al hotel después de que cené. Después de que al día siguiente nosotros quisimos encontrar chicas españolas. Hablamos con muchas chicas. Encontramos 3 hermosas chicas que fueron amigos. Vivieron en Madrid. Los nombres fueron Marta,
Luisa y Isabel. Hablaron muy poco inglés. Tuvimos la comida con ellos en casa Lucas. El alimento fue gran y los precios no fueron caros. Volvimos al hotel y cambiamos nuestras ropas porque quisimos ir al valle. Fuimos con las chicas a 8:30, un club en Madrid. Nosotros no regresamos al hotel hasta 6 por la mañana. Tuvimos mucha diversión. Gastamos nuestro último día en la piscina en el hotel y comprar recuerdos para amigos y familia. El viaje fue gran y planeamos hacerlo otra vez.